Bueno, buenos días, doctor. Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre un conjunto de fármacos. Y bueno, pues como primer punto tenemos los fármacos anticonvulsivos o antiepilépticos. Siguiente, por favor. Bueno, como primer punto tenemos que saber... Espérate un ratito. A ver, Ya. para los que van a presentar, les recuerdo que tenemos 1 hora y media, ¿ya? Así que espero que dentro de esa 1 hora y media abarquemos los 3 temas: epilepsia, antipsicóticos y Parkinson. Vamos. Sí, doctor, no se preocupe. Bueno, tenemos las epilepsias. Primero tenemos que saber qué son. Estas se pueden deber por causas genéticas, estructurales o metabólicas. Estas epilepsias se dan por descargas neuronales que se caracterizan por el sitio de estas descargas, en donde esto lo llamaremos foco primario. Esto se puede dar por factores fisiológicos o ambientales. Estos factores fisiológicos pueden ser alteración de la gasometría arterial, el pH o la glucosa sanguínea. Perdón. Bueno, y como factores ambientales tenemos las drogas o el estrés. Por aquí tenemos la clasificación, tenemos focal y generalizadas, en donde la focal, esto se da en una porción del hemisferio del cerebro. Los síntomas se caracterizan depende del lugar donde se da esta descarga. También estas se pueden solucionar y convertirse en convulsiones tónico-clónicas bilaterales. Puede haber una pérdida de la conciencia o del estado de alerta y pueden comenzar con una actividad motora o no motora. Como tenemos las generalizadas, estas se dividen en 6. Tenemos las tónico-clónicas, que se da una pérdida de la conciencia. Van a haber fases tónicas y fases clónicas. Va a haber un periodo de confusión y extenuación que se debe a esto por un agotamiento de las reservas de la glucosa y de la energía. Tenemos las epilepsias generalizadas por ausencia, que es una pérdida de conciencia breve, va a ser abrupta, y se autolimita a la conciencia. Esto se puede dar en niños de 3 a 5 años hasta la pubertad. Esto se caracteriza por tener una mirada fija al momento de la crisis y se exhibe un parpadeo rápido. Esto puede durar de 3 a 5 segundos y tiene una espiga de 3 segundos. Tenemos las mioclónicas, en donde estos son episodios breves de contracciones musculares. Se puede dar por lo general después, al despertar. Son sacudidas breves de las extremidades, puede dar a cualquier edad y estas son propensas a estar desde la pubertad hasta la vida adulta. Luego tenemos las clónicas, que son episodios breves de contracciones musculares. Las tónicas, se da una mayor extensión de los músculos, dura 60 segundos, y las tónicas son ataques de caída y pérdidas repentinas del tono muscular. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los fármacos utilizados para las crisis focales. Tenemos la carbamazepina, que esta va a ser un prototipo, lo vamos a utilizar para los tratamientos de crisis de inicio focal y las crisis tónico-clónicas. Este fármaco también puede exacerbar los tipos de convulsiones en las epilepsias idiopáticas generalizadas e incluso en las mioclónicas y las de ausencia. Tenemos que la carbamazepina, la fenitoína y la lacosamida pueden ser efectivas y muy seguras para el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generalizadas y en las epilepsias idiopáticas generalizadas. La carbamazepina, la lamotrigina, la fenitoína y la lacosamida y el levetiracetam. Estos son fármacos que los vamos a utilizar para las crisis focales, pero por cuestión de costos vamos a utilizar el fenobarbital, perdón. Bueno, y tenemos un punto que no está aquí, que es la vigabatrina y el felbamato. Estos son medicamentos de tercera línea que son
muy poco utilizados por su riesgo a la toxicidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la carbamazepina, que como ya lo hablamos, es utilizada para las crisis de tratamientos, es utilizada para el tratamiento de las crisis tónico-clínicas focales y generalizadas en la epilepsia idiopática en general. Estas pueden convertirse de focales a bilaterales. La carbamazepina está formada por 2 anillos de benceno más un grupo de, o sea, está fusionado a un grupo de azepinas. Y no va a inhibir a los transportadores de las monoaminas, que son las serotoninas y la norepinefrina. Bueno, tenemos como mecanismo de acción, tenemos que este fármaco es prototípico, es un bloqueador de los canales de sodio y va a proteger contra las convulsiones al interactuar con los canales de sodio, que estos van a ser activados por voltaje. Tenemos los usos clínicos. Este tratamiento es muy efectivo para las crisis tónico-clónicas focales, puede agravar las crisis de ausencias mioclónicas y es muy, como que se lo usa en el tratamiento de las neuralgias. Pueden ser en las neuralgias del trigémino y en el glosofaringeo. También es utilizada para los trastornos bipolares. Cuando tenemos la farmacocinética, tenemos que tener una biodisponibilidad oral del 100%. Esta tasa de absorción tiene una amplia variación en los pacientes. Los niveles máximos pueden alcanzar de 6 a 8 horas después de la administración. Tiene una disminución al momento de consumirlo con los alimentos, pero gracias a esto ayuda al paciente a poder tolerar las dosis diarias. Es de distribución lenta, tiene una semivida de 36 horas y pues bueno, su principal vía de metabolismo es el hígado, que es catalizada por CYP3A4, pertenece a la familia del citocromo 450, y el 5% se excreta sin cambios. Y bueno, tenemos los efectos adversos, que es la hiponatremia, la fatiga, los mareos, la visión borrosa, las discrasias sanguíneas, como la neutropenia, trombocitopenia, pancitopenia, anemias, y por lo general a la población oriental son propensos a tener el síndrome de Johnson. Siguiente, por favor. Listo, como siguiente fármaco tenemos el oxcarbazepina. También va a proteger contra las convulsiones al bloquear los canales de sodio activados por voltaje, de la misma manera que la carbamazepina. Tiene una semivida de 1 a 2 horas. Se excreta principalmente como glucurónido del metabolismo dihidroxi. Es menos potente que la carbamazepina y no puede formar un metabolito de epóxido. Este fármaco puede inducir enzimas hepáticas en menor medida, entonces en menor medida que la carbamazepina, lo que va a minimizar las interacciones farmacológicas. Tenemos sus efectos adversos que son muy parecidos a la carbamazepina: las náuseas, exantema, cefalea, sedación, mareo, vértigo, ataxia y diplopía. Luego tenemos el acetato de L-carbazepina. Es un profármaco, necesita algo para activarse. Tiene una semivida de 20 a 24 horas. Las dosis por lo general se administran una vez al día. Tiene excreción renal, que se da por el S positivo L-carbazepina. Y como tiene excreción renal, en los pacientes que padecen insuficiencia renal, se necesita tener un ajuste. Y cuando los pacientes están consumiendo anticonceptivos orales, estos van a tener una menor efectividad. Y como efectos adversos tenemos náuseas, exantema, hiponatremia, cefalea, sedación, mareo, vértigo, ataxia y diplopía. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la lacosamida. Es un bloqueador de los canales de sodio
se lo utiliza para el tratamiento de las crisis focales y esta se va a unir a la proteína mediadora de la respuesta de colapsina, que son fosfoproteínas involucradas en la diferenciación neuronal y control del crecimiento axonal. Tenemos el mecanismo de acción, perdón, esto se da por una inactivación de los canales de sodio, y va a ser llamada como inactivación lenta, o sea que su unión va a ser mucho más lenta a los canales de sodio. Tenemos los usos clínicos. El tratamiento es para, lo siento, el tratamiento se lo utiliza para las crisis de inicio focal en los pacientes mayores de 17 años. Esto se da en dosis altas, en donde esto va a proporcionar un mayor control de las crisis tónico-clónicas focales a bilaterales. Se puede administrar 2 veces al día. Contiene espartamo, y como tiene esta sustancia, se debe vigilar en los pacientes que tienen fenilcetonuria, porque es una fuente rica en fenilalanina. Y bueno, tenemos la farmacocinética. Este fármaco se va a absorber súper rápido y completamente en los adultos por vía oral, y no tiene efecto con los alimentos. Sus concentraciones máximas ocurren de 1 a 4 horas después de la administración oral, con una semivida de eliminación de 13 horas. Y como efectos adversos está la marea, la fatiga, la cefalea y la diplopía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener a la fenitoína. Ok, una más, por favor, un clic más. Ya, perfecto. Esto va a alterar la conductancia del sodio y del calcio, los potenciales de membrana y la concentración de los aminoácidos y los neurotransmisores, con la adrenalina, la acetilcoína y el ácido aminobutírico. Va a ser eficaz también en contra de las convulsiones que van a ser de tipo parciales o las tónico-clónicas generalizadas. Trae beneficios, porque va a traer beneficios contra los ataques primarios o secundarios o otras crisis. La absorción sódica también del tubo digestivo es casi completa. El tiempo de alcanzar la concentración máxima va a variar de entre 3 a 12 horas y la absorción luego de la inyección intramuscular va a ser impredecible y no va a ser recomendada justamente por esto. Y por último, los efectos adversos que va a tener puede ser el nistagmo temprano, pérdida de movimientos extraoculares suaves voluntarios de búsqueda, la diplopía, la ataxia, la hiperplasia gingival, el hirsutismo, modificación de los rasgos faciales, neuropatía periférica leve. Puede también haber anomalías del metabolismo de vitamina D, como la osteomalacia y la anemia megaloblástica. Siguiente, por favor. Ok, vamos a tener también a la mefenitoína, etotoína y la fenacemida. Estos de aquí se han sintetizado muchos congéneres de la fenitoína, pero solamente estos 3 son los que se han comercializado. Y bueno, la fenacemida ya salió del mercado. Entonces vamos a tener que la máxima eficacia de estas va a ser contra las crisis tónico-clónicas generalizadas y las parciales. Pueden haber efectos adversos como la dermatitis, la agranulocitosis, la hepatitis, y estas van a ser en cambio mayores en la mefenitoína. La etotoína, por otro lado, va a ser recomendada para los pacientes hipersensibles a la fenitoína. Tienen que darse dosis mayores. Estos van a compartir la propiedad del metabolismo saturable, y el metabolito nirvanol es el que va a hacer la mayor parte de la actividad anticonvulsiva de la mefenitoína. Siguiente, por favor. Okay. Ya, gracias. Ahora la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina puede modificar la emisión sináptica y no sináptica del GABA. Puede haber un aumento de la concentración en el cerebro de los pacientes que van a recibir la gabapentina, llevada al interior por los transportadores de los aminoácidos. Va a haber también una disminución del ingreso de calcio con un efecto predominante en los conductos presinápticos y un decremento de la emisión sináptica de glutamato que va a ser el que provee el efecto antiepiléptico.
La pentina no se va a metabolizar, la absorción no es lineal, pero su cinética de la eliminación sí va a ser lineal. No se va a unir a las proteínas plasmáticas y su eliminación va a ser por la vía renal. Su semivida va a ser de 5 a 8 horas y va a poder administrarse de 2 a 3 veces por día. Por otro lado, la pregabalina tampoco se va a metabolizar y se va a excretar casi por completo sin cambios en la orina. Tampoco se unen las proteínas plasmáticas y tiene una semivida en cambio de 4 a 7 horas, por lo que va a ser necesario que la dosis sea más de una vez en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Y bueno, estos van a ser eficaces como un ayudante para las crisis parciales y las tónico-clónicas generalizadas, y se permite también que sea una dosis de hasta 4.800 miligramos por día. Tiene un tratamiento para el dolor neuroperiférico, se lo va a indicar también para la neuralgia postherpética en los adultos, y va a tener efectos adversos como la somnolencia, el mareo, la ataxia, la cefalea y el temblor. Y también va a ser tratamiento ayudante de las convulsiones parciales con o sin generalización secundaria, como el dolor neuropático, neuropatía periférica de un paciente con diabetes y la neuralgia posthepática también. Siguiente, please. Ya, vamos a tener a la tiagabina, que sus mecanismos de acción van a ser un inhibidor de la captación del GABA en las neuronas y en las células de la glía. Se va a incrementar también los niveles extracelulares de GABA en la parte del cerebro anterior y en el hipocampo. Se va a prolongar también la acción inhibidora del GABA emitida en la sinapsis y se va a potenciar la inhibición tónica. En su farmacocinética vamos a tener que hasta va a ser lineal y se va a unir con una buena relación o afinidad a las proteínas. Va a tener una semivida de 7 a 8 horas y se va a disminuir en la presencia de fármacos que sean inductores de enzimas. Su forma de eliminación es sobre todo en las heces de un 60 a un 65% y también se puede eliminar en la orina en un 25%. En los usos clínicos vamos a tener que su tratamiento es ayudante para las crisis parciales y va a ser eficaz en cantidades de 16 a 56 miligramos por día, o a veces también se pueden requerir en los pacientes dosis divididas de hasta cada 6 horas. Y por último, sus efectos adversos son bastantes, van a ser el nerviosismo, el mareo, el temblor, dificultad de concentración, psicosis, depresión, convulsiones y raramente exantemas. Y bueno, en los casos de confusión excesiva, como por ejemplo con somnolencia o ataxia, se puede requerir también la interrupción del fármaco en el paciente. Siguiente, porfis. Bueno, tenemos a la retigabina. Esta va a ser para convulsiones parciales en los pacientes adultos. Va a facilitar el transporte por los conductos de potasio, va a tener una cinética legal. Su protocolo de dosificación va a ser de 3 veces al día. Se va a utilizar en los casos donde otros anticonvulsivantes no puedan ser tolerados por el paciente. Y va a tener efectos adversos, pigmentación violácea, más que nada en la piel y en los labios, un aumento de peso y de apetito, disminución de la agudeza visual y mareo, somnolencia, fatiga, psicosis, amnesia, afasia, vértigo y temblor en los pacientes. Siguiente. Bueno, seguimos con el siguiente grupo, que son los fármacos utilizados para las crisis focales y los tipos de crisis generalizadas. Hay que tener un buen diagnóstico para así seleccionar los medicamentos correctos para los anticonvulsivos. Los fármacos que ya se han mencionado son efectivos para el tratamiento de las crisis de inicio focal y también están incluidas las crisis tónicas clónicas focales bilaterales. Pero estos algunos pueden empeorar con ciertos tipos de convulsiones y en los síndromes de epilepsia generalizada. Siguiente diapositiva. Empezamos con el primer fármaco, que es la lamotrigina. Este es un fármaco anticonvulsivo que bloquea los canales de sodio y es efectivo para los tratamientos de las convulsiones focales, para las crisis tónicos generalizadas y para el tratamiento de la epilepsia de ausencia generalizada. En este último no se conoce su mecanismo de acción como tal. Sus efectos adversos incluyen lo que es el mareo, dolor de cabeza, la diplopía, náuseas, insomnio, somnolencia y la erupción cutánea. Este fármaco tiene una cinética lineal y se metaboliza principalmente por glucuronidación en el hígado, al 2N-glucurónido inactivo que secreta en la orina. Tiene una semivida de 24 horas
Siguiente diapositiva. Tenemos el levetiracetam, que es un análogo del pericetam, y actúa principalmente como potenciador de la cognición. Tiene una actividad contra las convulsiones de los modelos de 6 Hz y de Kinlin. Tiene un mecanismo de acción que se une selectivamente a la 2B2A. Esta es una proteína de membrana integral de la vesícula sináptica y que esta unión reduce la liberación del neurotransmisor excitador glutamato durante las series de la actividad de alta frecuencia. Tiene usos clínicos eficaz para el tratamiento de las crisis focales en adultos y niños, crisis tónico-clónicas generalizadas primarias y las crisis mioclónicas de la epilepsia mioclónica juvenil. Su dosis en adultos es de 500 a 1000 miligramos por decilitro. Y tiene como efectos adversos la somnolencia, astenia, ataxia, resfriados, mareos. Y menos comunes, que son los cambios del comportamiento y el estado de ánimo, como la irritabilidad, la agresión, la agitación, ira, ansiedad, apatía, depresión y la habilidad emocional. Sí, y tiene por último una farmacocinética de absorción rápida y casi completa, con una semivida de 6 a 8 horas. Y su metabolismo ocurre en lo que es la sangre. Siguiente diapositiva. Tenemos la brivaracetam. Este es un análogo del levetiracetam, que es un ligando de alta afinidad a la proteína SB2A, recientemente aprobado para el tratamiento de la crisis de inicio focal. También es efectivo en pacientes con epilepsias generalizadas. Es de una sola dosis, con un rango de 10 a 600 miligramos, se absorbe rápido y tiene una semivida de 7 u 8 horas. Siguiente diapositiva. Tenemos el perampanel. Este es un potente antagonista no competitivo del receptor AMPA, un subtipo de receptor iniotrópico de glutamato. Este es el principal mediador de la excitación sináptica en el sistema nervioso central. Estos receptores AMPA son importantes para la generación local de actividad convulsiva en lo que son los focos epilépticos y también son los responsables de la propagación de la excitación neurona a neurona. Este bloqueo parcial de los receptores AMPA por concentración de la terapéutica del perampanel reduce la probabilidad de la aparición de las convulsiones. Tiene un uso clínico de dosis típica para pacientes de 12 años, es de 4, de 6 u 8 miligramos por decilitro. Y sus reacciones adversas incluyen lo que es la agresión, hostilidad, irritabilidad e ira. Y otros menos comunes que son los mareos, somnolencia y dolor de cabeza. Tiene una semivida de 70 a 110 horas. Este fármaco se metaboliza principalmente a través de la oxidación inicial por el CYP3A4 y posterior glucuronidación. Siguiente diapositiva. Tenemos al fenobarbital. Este se introdujo recién al mercado en 1912 como ayuda para dormir principalmente, y después se descubrió que era útil para el tratamiento de lo que es la epilepsia. No obstante, el medicamento ya no es de la primera opción debido a sus propiedades sedantes y muchas interacciones medicamentosas. Actúa como moduladores alostéricos positivos en los receptores GABA a bajas concentraciones, y a concentraciones más altas los fármacos activan directamente los receptores GABA. Puede ser útil para el tratamiento de las crisis mioclónicas, como en la epilepsia mioclónica juvenil, pero no es un fármaco de primera elección. Tiene una dosis de rango de 60 a 200 miligramos. Tenemos lo que es el fármaco de la primidona. Este actúa como un anticonvulsivo bloqueador del canal de sodio y es efectivo contra las crisis focales y las tónicos clónicas generalizadas. Pero su efectividad es menor que las de los medicamentos como la carbamazepina y la fenitoína debido a su alta incidencia de la toxicidad aguda que tiene. Se absorbe por completo después de las 3 horas de la administración oral y sus efectos adversos incluyen somnolencia, mareos, ataxia, náuseas y vómitos. Siguiente diapositiva. Por último tenemos el felbamato, que es un dicarbamato que se usa para el tratamiento de las crisis focales y para el síndrome de Lennox-Gastaut. Es generalmente bien tolerado y en algunos pacientes mejoran su estado de alerta. Sin embargo, este puede causar anemia aplásica y hepatitis graves. Se usa solo en pacientes con convulsiones refractarias que responden mal a los otros medicamentos. Este produce un bloqueo dependiente del uso de los receptores N-metil-aspartato con selectividad para aquellos que contienen la subunidad GLUB-N2B.
Este se absorbe bien a mayor de 90% y de la dosis absorbida, de 30 a 50, se excreta sin cambios en la orina. Y su semivida terminal es promedio de 20 horas, con una dosis típica de 400 miligramos 3 veces al día. Siguiente diapositiva. Ya, ahora el grupo que vamos a estudiar van a ser los fármacos efectivos para las crisis generalizadas. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el valproato y valproex sódico. Tenemos que dentro de su química este va a ser un ácido ramificado de cadena corta, un ácido con una va a tener capacidad coagulativa y la forma activa del medicamento va a ser el ion valproato. El mecanismo de acción de este fármaco va a conferir la protección anticonvulsiva y probablemente está correlacionado con los niveles sanguíneos o tisulares dentro del medicamento. Dentro de los usos clínicos, este fármaco va a ser utilizado dentro de lo que son las crisis mioclónicas, atónicas, tónico-clónicas generalizadas. También se usa para las crisis de ausencia generalizadas y crisis focales, pero no es tan eficaz como la carbamazepina o fenitoína. La farmacocinética de este fármaco va a tener una biodisponibilidad superior al 80%. Los alimentos pueden retrasar la absorción del medicamento. Tiene una alta unión a las proteínas plasmáticas. Tiene una semivida que va a variar entre de las 9 a 18 horas. Y el 20% del fármaco se va a excretar como conjugado directo. Dentro de los efectos adversos tenemos que los principales van a ser la náusea, los vómitos, dolor abdominal y acidez estomacal. Entre otros también va a estar el aumento de peso, el incremento del apetito y la pérdida del cabello. También como efecto adverso tenemos que va a causar una toxicidad hepática, idiosincrásica, trombocitopenia y va a inferir en lo que es la conversión del amoníaco a urea. Siguiente, por favor. Luego tenemos el tropiramato, el cual va a tener un mecanismo de acción que va a actuar a través de varios blancos celulares. Entre los principales va a ser los canales de sodio activados por voltaje, también los subtipos de receptores GABA-alfa y los receptores AMPA o kainato. Este fármaco va a ser utilizado dentro de las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias, en las crisis focales en adultos y niños, y también puede ser utilizado para el tratamiento del uso de Lennox-Gastaut, y puede ser eficaz en la epilepsia mioclónica juvenil, los espasmos infantiles y también en el síndrome de Dravet. Su farmacocinética se absorbe rápidamente alrededor de 2 horas, tiene un 80% de biodisponibilidad. El tratamiento se va a excretar principalmente en la orina, alrededor de un 50 a un 80%, no va a ser modificado, y tiene una semivida de la monoterapia de alrededor de 20 a 30 horas, pero va a disminuir de 12 a 15 horas cuando se administra con fármacos como imitantes inductores. Los principales efectos adversos van a ser las parestesias, fatiga, mareo, nerviosismo, confusión. En algunos casos va a haber la presencia de una miopía aguda y el glaucoma de ángulo cerrado, la disminución de la sudoración y una elevación de la temperatura corporal. Esto principalmente se va a dar en los niños, y la pérdida de peso significativa. Siguiente, por favor. Por último tenemos la sonisamida, cual va a tener un mecanismo de acción a través del bloqueo de los canales de sodio activados por voltaje. Va a ser utilizado dentro de las crisis tónico-clónicas focales y generalizadas en adultos y niños, y también puede ser utilizada, puede ser efectivo en algunas epilepsias mioclónicas y en los espasmos infantiles. Dentro de la farmacocinética, va a tener una alta biodisponibilidad, va a tener una unión moderada a proteínas alrededor de un 50-60%, y va a tener una semivida de 1 a 3 días. Este fármaco se va a metabolizar en gran medida en la acetilación para formar el N-acetil sonisamida y por el CYP 3 a 4 para formar el 2-sulfamo, y la cetifeno se va a secretar en la orina sin cambios y se excreta también como glucóronio.
Dentro de los efectos adversos tenemos como principal efecto la pérdida de peso y también que en algunos casos puede causar cálculos renales y oligohidrosis. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver aquí los fármacos efectivos para las crisis de ausencia generalizadas. Tenemos como primer fármaco el etosuximida, que va a tener un mecanismo de acción a través de la inhibición de los canales de calcio de tipo T activados por bajo voltaje en las neuronas talámico-corticales. También va a actuar a través de la inhibición de los canales de sodio activados por voltaje, los canales de potasio activados por calcio y también los canales rectificadores internos de potasio. Este fármaco va a ser utilizado en el tratamiento de las crisis de ausencia generalizadas infantiles. También es eficaz en el tratamiento de la ausencia atípica y también en la epilepsia de mioclono negativo. Su farmacocinética va a tener niveles máximos alrededor de las 3 y 7 horas posteriores a la administración oral de las cápsulas y aproximadamente el 20% de la dosis se va a excretar sin cambios por el riñón. El fármaco restante se va a metabolizar en el hígado y tiene una semivida de cerca de 40 horas. Siguiente. La trimotadiona, que va a ser, este fármaco va a ser utilizado y va a ser muy eficaz en el tratamiento de lo que son las crisis de ausencia generalizadas. Como principal efecto secundario tenemos la hemeralopía y tiene una biodisponibilidad del 55% y este no se va a unir a lo que son las proteínas plasmáticas y va a tener un volumen de distribución de 57.7 litros. Siguiente, por favor. Luego tenemos los fármacos efectivos para las crisis atónicas como en el síndrome de Lennox-Gastaut. Siguiente, por favor. Como primer fármaco tenemos el clobazam, el cual va a actuar como un mecanismo de acción como inhibidor moderado del CYP2D6. Este fármaco va a ser metabolizado por las transformaciones CYP y no CYP en el hígado y este va a tener 14 metabolitos. Dentro de los principales efectos adversos va a ser la somnolencia y sedación, la disartría, el babeo y los cambios de comportamiento, incluida la agresión. Siguiente, por favor. Luego tenemos la rufinamida, que va a tener un mecanismo de acción que va a ir con la protección de convulsiones, que va a actuar como un bloqueador de los canales de sodio activados por voltaje. Este medicamento va a ser utilizado especialmente en lo que son contra las crisis atónicas y puede ser efectiva también contra crisis focales. Como farmacocinética, este va a tener concentraciones plasmáticas que van a alcanzar un máximo entre 4 a 6 horas, va a tener una semivida de 6 a 10 horas y la mayor parte del fármaco va a ser excretado por la orina. Como principales efectos adversos va a ser la somnolencia y los vómitos. Siguiente, por favor. Tenemos también los fármacos efectivos para el síndrome de Dravet. Siguiente. Vamos a empezar con el estilipentol, el cual va a actuar a través de la neurotransmisión mediada por GABA, que va a incluir la actuación como un modulador alostérico positivo de los receptores GABA alfa y también es un potente inhibidor de los CYP3A4, CYP1A2 y los CYP2C19. Este fármaco no tiene en sí una farmacocinética lineal. Lo que sabemos es que que va a disminuir en sí la depuración a medida que aumenta la dosis y dentro de los efectos adversos principales va a ser la sedación, somnolencia, disminución del apetito, lentitud de la función mental, ataxia, diplopía, náuseas y dolor abdominal. Siguiente, por favor. Y por último tenemos los fármacos efectivos para los espasmos infantiles como el síndrome de West. Siguiente, por favor. Tenemos la vigabatrina, la cual va a tener un mecanismo de acción a través de la inhibición irreversible del específico del GABA
T, y la inhibición de las respuestas simpáticas del receptor GABA. Este va a prolongar también la activación de los receptores extrasimpáticos GABA que van a mediar lo que es la inhibición tónica. Va a tener una semivida aproximada de 6 a 8 horas y no está bien relacionada con lo que es la semivida plasmática. Ese tratamiento va a ser utilizado para lo que son los espasmos infantiles, especialmente cuando se asocia con esclerosis tuberosa, y también es efectivo contra crisis focales. Dentro de los principales efectos adversos tenemos la disminución irreversible de la retina, somnolencia, dolor de cabeza, mareos y aumento de peso, y también la agitación, confusión y la psicosis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los fármacos que están usados para la enfermedad de Parkinson. Primero hay que comenzar con sabiendo sobre los receptores dopaminérgicos. Van a dividir los D1 y D5 en la familia de los D1. Vamos a tener al D1 y D5, en el cual el D1 se va a localizar en el tubérculo olfatorio, núcleo accumbens, amígdala, hipotálamo. ¿Y cuál va a ser la función? En sí participa en la regulación de los mecanismos del ciclo del sueño y vigilia, y también regula las funciones motoras y cardiovasculares. El D5, en cambio, se localiza en el hipocampo y núcleos laterales y en el paracervicular del tálamo. ¿Cuál va a ser la función? En sí que conduce la formación de monofosfatos así cíclicos, de adenosis también, y por estimulación de una o más idomorfas de adenil ciclasa. Siguiente, por favor. En los receptores D2 vamos a estar viendo que en la familia en sí, D2, vamos a encontrar aquí al D2 corto, largo, el D3 y el D4. En el D2, que es corto, vamos a ver la localización en el neoestriado, tubérculo olfatorio y núcleo accumbens, hipotálamo. ¿Y cuál es la función? Va a ser un autorreceptor y también funciones cardiovasculares. En cambio, en el D2, en cuestión largo, se va a localizar en el neoestriado, tubérculo olfatorio, núcleo accumbens, hipocampo, y va a estar encargado en la función de trastorno depresivo y también en la función moduladora a nivel de postsináptico. El D3 en sí, ¿cuál va a ser la localización? Va a ser en sí la región septal, núcleo geniculados medial y lateral del tálamo. ¿Cuál va a ser su función que cumple? En sí participa de manera importante en la integración y la expresión de motores. Y por último tenemos al D4, que en sí se va a localizar en la corteza frontal bulboolfatoria de la amígdala. ¿Y cuál va en sí va a ser su función? Es la regulación cardiovascular. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar directamente sobre los fármacos dopaminérgicos. Siguiente. En el cual en el primer grupo vamos a hablar sobre la levodopa y la carbidopa. Hay que tener en cuenta que en sí la dopamina no va a cruzar la barrera hematoencefálica, y en sí la levodopa es el precursor ya metabólico de la dopamina, que resuelve en sí la neurotransmisión dopaminérgica en el cuerpo estriado al aumentar la síntesis de dopamina en las neuronas. Hay que tener en cuenta que la carbidopa en sí es un fármaco que aumenta la biodisponibilidad de de la levodopa, en sí, que es un inhibidor del LAT. ¿Qué decir esto? Que es del L-aminoácido aromático descarboxilasa, en sí, que el más utilizado son la benzalacida y carbidopa, en sí, ya que esto sí no atraviesan la barrera hematoencefálica, sino que se emplea en razón a la levodopa, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de la levodopa, que en sí, como ya sabemos que la dopamina no cruza la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces la levodopa en sí es un precursor que se transporta de forma activa en el sistema nervioso central y se convierte en dopamina. También la levodopa sí que se debe administrarse con carbidopa siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sí la carbidopa es en sí un inhibidor de la descarboxilasa, de dopamina. En sí disminuye el metabolismo de la levodopa en la periferia, con lo que aumenta la disponibilidad de levodopa en el sistema nervioso central. Como podemos ver en la imagen, aquí cuando se habla en el punto A, es cuando no se administra carbidopa y vemos que hay una pérdida más en el metabolismo de las vías gastrointestinales, y va a producir efectos secundarios, y también va a haber un desvío en el metabolismo de los tejidos periféricos. Pero cuando se administra carbidopa, como podemos ver en el punto B, vemos que se bloquea estas desviaciones
y puede cumplir su proceso normal. Please, dale un clic. Ya. Cierto, los usos terapéuticos en sí es para la enfermedad de Parkinson y también disminuye la rigidez y temblores de otros síntomas de Parkinson. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Tenemos los periféricos y en el sistema nervioso central. En el periférico vamos a ver que ocurren en sí anorexia, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión. También va a ser una acción adrenérgica en el iris que causa una midriasis. También la saliva y la orina pueden volverse parduzcas debido al pigmento de la melanina que se produce por la oxidación así de las catecolaminas. Y en el sistema nervioso central va a producir a veces alucinaciones visuales y auditivas en el movimiento en sí involuntarios anormales. ¿Qué quiere decir esto? Va a presentarse una discinesias y también cambios en el estado de ánimo, depresión y psicosis de ansiedad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta, vamos a hablar sobre este siguiente grupo que es la seleguilina, la rasaguilina y safinamida, que son unos inhibidores de la MAO-B, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la seleguilina, también llamado deprenilo, en sí inhibe de forma selectiva la monoaminooxidasa, ¿ok? Que es el MAO de tipo B, la enzima también que metaboliza la dopamina. Estos no inhiben la MAO tipo A, ¿ok? Es decir, metaboliza norepinefrina y serotonina. Hay que tener en cuenta que a menos que se administre por arriba de dosis recomendada, a las que se pierden sí su selectividad, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que al disminuir el metabolismo de la dopamina, la seleguilina en sí aumenta las concentraciones de dopamina en el cerebro, ¿ok? También hay que tener en cuenta que cuando la seleguilina se administra con levodopa, en sí aumenta las acciones de la levodopa y reduce de forma sustancial la dosis requerida. Porfa, un clic más. Otro. Otro más. Eso. Vamos a ver el mecanismo, un poco del mecanismo de acción, o en sí hablar un poco más de estos mismos fármacos. Vamos a ver que la seleguilina en sí se metaboliza en la a metanfetamina en sí y a anfetamina, ¿ok? En sí cuyas propiedades en sí estimulantes pueden en sí producir insomnio si el fármaco se administra más allá de la mitad de la tarde. En cambio, la rasaguilina es un inhibidor selectivo y reversible de la MAO tipo B cerebral y tiene 5 veces más potencial que la seleguilina. A diferencia de la en sí de la seleguilina, la rasaguilina no se metaboliza en una sustancia similar a anfetamina. ¿Ok? Y por último tenemos que la safinamida también es un inhibidor selectivo del MAO tipo B, así que puede usarse como un adjunto a la levodopa y la carbidopa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver sobre entacapona y tolcapona, ¿ok? Que son unos inhibidores de la catecol o metiltransferasa. En sí hay que tener en cuenta que estos inhiben de forma selectiva y irreversible el COMT, ¿ok? También que la inhibición del COMT por estos agentes conduce en sí a menores concentraciones del plasma, en sí a 3 o metildopa, ¿ok? Y tiene una mayor captación central en sí de la levodopa y mayores concentraciones también de la dopamina cerebral. Ok, tenemos que tener en cuenta que ambos agentes en sí reducen los síntomas del fenómeno de desgaste, que como se lo conoce, que se observan en sí en los pacientes que toman levodopa más la combinación del carbidopa. Porfi, dale unos clics. Vamos a ver que en la farmacocinética en sí, la absorción oral en sí de ambos fármacos en sí ocurre con la facilidad y no está en sí influenciada por los alimentos. Ok, tenemos en sí que la tolcapona, perdón, en sí tiene una duración en sí relativamente prolongada y en comparación con entacapona, que requiere en sí una dosificación más fuerte. También tenemos que tener en cuenta que ambos fármacos en sí se metabolizan de forma extensa y se eliminan en heces y orina y puede ser necesario en sí un ajuste en la dosis para pacientes que tienen con cirrosis moderada o grave. ¿Ok? En los efectos adversos, en sí que ambos en sí fármacos en sí presentan los efectos adversos que se observan en pacientes que toman en sí levodopa y carbidopa, como le hemos mencionado, los cuales
Pueden ser diarrea, hipotensión postural, perdón, náuseas, anorexias, disnesias. También tenemos que tener en cuenta que el uso de tolcapona en sí se relaciona con necrosis hepática fulminante, quienes han fallado en sí otras modalidades, y también la entacapona no exhibe en sí esta toxicidad y en sí es reemplazado en gran medida a la tolcapona en sí en la práctica clínica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los agonistas dopaminérgicos. Tenemos como los primeros el bromocriptina, que sí fue el primer agonista dopaminérgico probado así para el uso de enfermedad de la Parkinson. Sí es un agonista D2 y un antagonista D1, pero débil, ¿ok? Tiene una eficacia en sí en combinación con levodopa para tratar en sí los síntomas de la enfermedad y reducir la incidencia de las disnesias y fluctuaciones motoras. Se usa en sí para prevenir o suprimir la lactancia fisiológica postparto, también en las hiperprolactinemias y acromegales. Tenemos al segundo, que es la carbegolina, en sí que es un agonista con una gran afinidad por el receptor D2 y también por el receptor D1, ¿ok? Tiene también una semivida muy larga, es decir, de 63 a 68 horas, lo cual permite en sí una administración diaria y lo hace así atractivo en sí en el tratamiento de trastornos matutinos o del sueño. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la apomorfina, este va a ser un agonista dopaminérgico más potente y que va a requerir el uso concomitante de domeperidona para poder evitar las náuseas y los vómitos. También este va a activar los 5 receptores dopaminérgicos y no va a requerir un transporte activo para poder alcanzar al cerebro. También se ha usado como un fármaco de rescate en pacientes que padecen de enfermedad de Parkinson avanzada con bloqueos frecuentes. Este también se utiliza en bomba de infusión continua subcutánea en pacientes en fases avanzadas que no son candidatos a una estimulación cerebral profunda, y los efectos secundarios más frecuentes van a ser a nivel local, como va a ser la irritación de la piel y hematomas en la zona de inyección, sobre todo. El pramipexol es un fármaco que va a tener una semivida de 8 a 12 horas. Van a existir formulaciones de liberación prolongada que van a facilitar una única dosis diaria para una buena estimulación dopaminérgica más sostenida y una mayor adherencia y mejor tolerancia a ese tratamiento. Este, como efecto adverso, va a ocasionar no es un efecto adverso, sino ocasiona sobre la sintomatología motora que afecte a los pacientes con enfermedad de Parkinson, y también va a presentar un efecto antidepresivo. Siguiente diapositiva, por favor. El ropinirol, este fue el primer agonista dopaminérgico oral en el mercado. Va a tener una elevada actividad agonista sobre el receptor D3 y también una sobre el receptor D2, pero por una menor afinidad. Este va a ser rápidamente absorbido y con lo cual va a tener una biodisponibilidad de 50%. Y se ha desarrollado una formulación de liberación sostenida que va a permitir una única dosificación diaria y menos efectos secundarios. También, aparte de la enfermedad de Parkinson, también se emplea en el tratamiento del síndrome de las piernas inquietas idiopático. Los ataques de sueño o la somnolencia diurna van a ser los efectos secundarios significativos que podrían explicarse por su actividad inhibidora sobre las neuronas colinérgicas en el hipotálamo. La rotigotina, este fue el último fármaco de este tipo, de esta clasificación, introducirse al mercado. Va a tener una biodisponibilidad oral y una corta semivida por un elevado metabolismo gastrointestinal. Por ese motivo, su administración va a ser a través de un parche transdérmico que permite una liberación continua durante 24 horas. Favorece su uso en pacientes con enfermedad de Parkinson sometidos a un procedimiento quirúrgico y que no pueden tomar su tratamiento antiparkinsoniano mediante la vía oral. También se va a emplear en el tratamiento de síndrome de las piernas inquietas idiopático como complicaciones
Y como complicaciones van a destacar la irritación local y los mismos efectos secundarios que los restantes agonistas dopaminérgicos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los fármacos no dopaminérgicos. Siguiente. Hay un cuadro, cuales vamos a tener la clasificación de los diferentes fármacos no dopaminérgicos, en los cuales vamos a incluir los bloqueantes de los receptores muscarínicos. Estos fármacos se van a basar en el bloqueo de la hiperactivación de las interneuronas colinérgicas, entre los fármacos vamos a tener el triexifenidilo, piperideno, prociclina y la toxina botulínica, siendo el más usado el triexifenidilo. Y la toxina botulínica va a favorecer los mismos resultados que algunos antimuscarínicos periféricos. Entre los efectos secundarios, vamos a poder tener deterioro de la memoria, confusión y alucinaciones, siendo estos los tres más comunes en pacientes adultos mayores. También hay sedación y disforia. También vamos a poder incluir náuseas, retención urinaria y taquicardia. Entre los bloqueantes beta-adrenérgicos, el más común va a ser el propanolol. Este también se va a utilizar en algunas otras patologías como es el temblor postural, hiperhidrosis, arritmias e hipertensión en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y entre los efectos secundarios tenemos mareo, fatiga y bradicardia e impotencia. En los inhibidores de los receptores de aminoácidos excitadores, la mantina ha demostrado efectos antiparkinsonianos a pesar de ser un antivírico, y este va a incrementar la recaptación de dopamina. Este fármaco como efectos adversos puede causar inquietud, agitación, confusión y alucinaciones a dosis elevadas. También puede inducir la psicosis tóxica aguda. Y este se tiene que utilizar con cuidado en pacientes mayores, ya que puede promover un deterioro cognitivo, alucinaciones y confusión. En los antidepresivos, estos se van a utilizar debido a los cambios de ánimo que pueden presentar los pacientes con Parkinson. Y entre los más usados van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de los cuales vamos a tener la fluoxetina, la sertralina, paroxetina y la fluvoxamina. Entre otros fármacos también puede ser el bupropión, que va a ser un antidepresivo dual, al igual que la atomoxetina. Entre los efectos adversos que vamos a poder encontrar en este grupo de fármacos va a ser el temblor, sobre todo que lo va a ocasionar la sertralina y la fluoxetina. También está el insomnio, ansiedad, disfunción sexual y alteraciones cardíacas. En los fármacos anticolinesterácicos, estos tienen un leve impacto en la función cognitiva, alteraciones de la conducta y la calidad de vida, entre los cuales vamos a tener la ribastigmina, que es el único fármaco anticolinesterásico indicado, y la dinapexilo, que va a ser todavía se encuentra en estudio para poder tratar la enfermedad de Parkinson. En los fármacos antipsicóticos se recomienda el uso de antipsicóticos atípicos que presentan una menor incidencia de deterioro cognitivo, entre los cuales vamos a tener la clozapina, que va a dar los mejores resultados, la quetiapina, que es considerado el fármaco de primera elección ya que no ocasiona efectos adversos, la olanzapina y la risperidona, que van a mejorar las alucinaciones, pero pueden inducir el deterioro cognitivo, y la pimavanserina, que es un fármaco recientemente aprobado. Los fármacos ansiolíticos, estos van a ser usados alrededor del 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson y se prefieren las benzodiazepinas de la glicemia corta, tales como la alprazolam, lorazepam y clonazepam. Estas se van a utilizar sobre todo en el trastorno de la conducta del sueño REM y debido a que se tiene que tener precaución en los pacientes que presentan un deterioro cognitivo. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con los fármacos antipsicóticos siguientes. Bueno, como introducción tenemos siguiente, José, por favor.
ya que los antipsicóticos van a ser un grupo de fármacos que van a ser utilizados principalmente en el tratamiento de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos. El primer fármaco antipsicótico que se introdujo fue la clorpromazina y sin embargo fue otro antipsicótico como el haloperidol que realmente marcó un hito en el tratamiento de la esquizofrenia y de otra psicosis. También al grupo de fármacos antipsicóticos inicialmente se lo denominó como neurolépticos o tranquilizantes mayores. El término neuroléptico se basaba en las repercusiones clínicas del bloqueo neurológico que tenía, como la aparición de una rigidez acusada al tiempo que el paciente se mostraba tranquilo y sosegado, indiferente al mundo que lo rodeaba y sin iniciativa. Y también el paciente presentaba las características típicas de ser capaz de responder o atender a un estímulo suficientemente fuerte, existiendo lo que se ha denominado la desaferentización sensorial. Siguiente, José. Ya. El término neuroléptico se fue abandonando progresivamente al comprobarse que el bloqueo extrapiramidal que producían no estaba relacionado con el efecto terapéutico. Pasaron entonces poco a poco a denominarse antipsicóticos, ya que se mostraban especialmente eficaces en los cuadros psicóticos esquizofrénicos y también en los que predominaban el delirio, las alucinaciones y también no siendo necesario, por lo tanto, el bloqueo extrapiramidal para surtir el efecto terapéutico. También al mismo tiempo también se abandonó el término tranquilizantes mayores que hacía referencia a la capacidad sedativa de algunos neurolépticos, que lo diferenciaba de los denominados tranquilizantes menores o ansiolíticos. Siguiente. Ya, la clorpromazina en el tratamiento de la esquizofrenia, como ya dije, marcó un hito y este fue el primer fármaco en general. Y después en la siguiente década se comercializaron más de 20 neurolépticos con efectos antipsicóticos, así como en forma de la liberación retardada que mejorarán el cumplimiento terapéutico de los pacientes. Algunos años después, el descubrimiento del mecanismo de acción de estos fármacos sobre el sistema dopaminérgico permitió formular nuevas hipótesis sobre la etiopatogenia de la enfermedad. Sin embargo, en los años 70, este grupo farmacológico sufrió un proceso de estancamiento que fue paralelo al descenso de investigación biológicas y clínicas sobre la esquizofrenia y también a avances de investigaciones de la biología y la clínica de la ansiedad y de la depresión. También la aparición de la clozapina, representó otro hito, ya que este fármaco se lo diferenciaba claramente de los que existían hasta el momento. En efecto, se comprobó que tiene una incidencia mínima de síntomas extrapiramidales y de disinencia tardía, así como ausencia de incremento de la prolactina, efectos que eran más fuertes con los efectos clásicos. Y por otro lado, también demostró la eficacia sobre los síntomas negativos de la enfermedad, así como en pacientes resistentes. El siguiente. Ya, la clasificación de los fármacos antipsicóticos. Ya, gracias. Aquí existen varias formas de clasificar los antipsicóticos. La más simple es la que se distingue en los tradicionales o clásicos y los de nueva generación o atípicos. Esta clasificación responde a criterios farmacológicos o clínicos y otra forma es clasificarlos de acuerdo a su estructura química. Como primer punto, le voy a hablar sobre los antipsicóticos típicos. Los fármacos antipsicóticos típicos, también llamados que son los convencionales, van a ser inhibidores competitivos en una variedad de receptores por sus efectos antipsicóticos, que van a reflejar el bloqueo competitivo de receptores de la dopamina. Los antipsicóticos típicos tienen una mayor probabilidad de relacionarse con trastornos del movimiento conocidos como síntomas extrapiramidales, en especial fármacos que forman una unión estrecha a los neuroreceptores dopaminérgicos como el haloperidol. Los trastornos del movimiento son un tanto menor probable con medicamentos que se unan de una forma menos potente como la clorpromazina y ningún fármaco es clínicamente más efectivo que otro. Siguiente. Ya, en los fármacos antipsicóticos atípicos, tienen una menor incidencia en síntomas extrapiramidales que en los agentes de primera generación.
pero se relaciona con un mayor riesgo de efectos adversos metabólicos como diabetes, hipercolesterolemia y aumento de peso. Los fármacos atípicos también deben su actividad única al bloqueo de receptores, tanto como la serotonina y la dopamina. Siguiente. Ya, como selección de fármacos, los agentes atípicos por lo general se van a usar en el tratamiento de primera línea para la esquizofrenia, con la finalidad de minimizar el riesgo de síntomas extrapiramidales, debilitantes relacionados con los fármacos típicos que actúan sobre el receptor de la dopamina. Los antipsicóticos atípicos exhiben una eficacia que es equivalente y en ocasiones va a exceder a la de los agentes antipsicóticos típicos de primera generación, y las diferencias en la eficacia terapéutica entre los fármacos atípicos no se han establecido y la respuesta del paciente va a ser individual. Siguiente. Ya, en los pacientes refractarios, aproximadamente entre el 10 al 20% de los pacientes con esquizofrenia tienen una respuesta insuficiente a los antipsicóticos típicos y atípicos. Para estos pacientes, la clozapina ha mostrado ser un antipsicótico efectivo con un riesgo mínimo de síntomas extrapiramidales. Sin embargo, su uso clínico se limita a pacientes refractarios debido a eventos adversos graves. La clozapina puede producir supresión en la médula ósea, convulsiones y efectos secundarios cardiovasculares, como ortostasis. Y el riesgo de agranulocitosis grave requiere una vigilancia frecuente de los recuentos de leucocíticos. Siguiente. Ya, dentro del mecanismo de acción, primero tenemos el antagonismo de la dopamina. Todos los fármacos antipsicóticos de primera generación y la mayoría de la segunda generación van a bloquear los receptores de dopamina en el cerebro y en la periferia. Lo importante en el tratamiento de la esquizofrenia va a ser controlar los síntomas psicóticos y acortar las estancias hospitalarias, incluso a expensas de lo posible de aparición de efectos extrapiramidales como la discinesia tardía, la hiperprolactinemia y el empeoramiento de síntomas cognitivos y afectivos. Todo ello se debe a la producción de un bloqueo inespecífico de los receptores dopaminérgicos en todas las vías dopaminérgicas centrales. Esta eficacia va a ser limitada, ya que los antipsicóticos clásicos en la esquizofrenia, junto al perfil de los efectos secundarios, va a determinar de los abandonos del tratamiento fueran frecuentes. Y también se considera fundamental que un antipsicótico, además de ser eficaz sobre los síntomas positivos, no produzca ni agrave los déficits cognitivos y los síntomas afectivos inherentes a la propia enfermedad. Asimismo, se le pide que sea eficaz frente a la agresividad, hostilidad y la ansiedad. Y del mismo modo se procura que sea activo sobre otras enfermedades en las que hay alteraciones cognitivas o afectivas, como las demencias y el trastorno bipolar. Siguiente. Ya como segundo tenemos la actividad del bloqueo del receptor de serotonina. La mayoría de los agentes atípicos van a ejercer su acción a través de la inhibición de los receptores de serotonina, en particular el receptor 5-HT2A. La clozapina tiene una alta afinidad para los receptores de 1, de 4 y 5-HT2, los muscarínicos y los alfa-adrenérgicos, pero también es un débil antagonista de los receptores de dopamina. La risperidona va a bloquear los receptores de serotonina en un mayor grado de receptores de dopamina, al igual que la onlanzapina. Los antipsicóticos de segunda generación, como el aripiprazol, el brexpiprazol y la cariprazina, van a ser antagonistas parciales en los receptores DOPA2 y 5-HT1A, así como los antagonistas de los receptores 5-HT2A. La quetiapina va a ser relativamente débil en el bloqueo de los receptores DOPA2 y 5-HT2A. Y también su bajo riesgo de síntomas extrapiramidales también puede relacionarse con el periodo relativamente del receptor que se une al DOPA2. Y por último tenemos la primavanserina, que parece actuar como un agonista y antagonista inverso de los receptores 5-HT2A y el receptor 5-HT2C. Y la primavanserina va a estar indicado para la psicosis, que va a estar relacionado con la enfermedad de Parkinson. Siguiente.
Bueno, ahora yo les voy a hablar de la farmacocinética de estos fármacos. Siguiente, please, ya. Primero voy a hablar de los antipsicóticos típicos, clásicos o tradicionales. Estos van a tener una absorción por vía oral y por vía parenteral. La administración intramuscular, cuando está disponible, va a ser de acción más rápida. En general, luego de su administración intramuscular, gran parte de los antipsicóticos alcanzan picos de concentración plasmática aproximadamente a los 30 minutos. Y los efectos clínicos se van a manifestar a los 15 o 30 minutos. Luego de su administración oral se alcanzan picos plasmáticos de entre 1 y 4 horas, mientras que el estado de equilibrio se alcanza al cabo de aproximadamente 4 a 7 días. Pero las respuestas clínicas óptimas se pueden observar desde la primera semana o pueden demorarse hasta la quinta o sexta semana o incluso más. La biodisponibilidad es sustancialmente mejor cuando se administra el fármaco por vía parenteral. La diferencia entre la vía oral y parenteral está en la absorción incompleta del antipsicótico en el aparato gastrointestinal o de su metabolización durante el primer paso hepático. Además, también se ha sugerido que diversos factores pueden interferir en la biodisponibilidad, como los antiácidos, el café, el tabaco o ciertos alimentos. La semivía de eliminación suele estar entre 10 y 30 horas. Siguiente, please. Ya, la semilla de eliminación suele estar entre 10 y 30 horas, sin embargo, esta eliminación es parcial debido a su alta liposolubilidad. Gran cantidad de esta se va a acumular en tejido como grasa, pulmón o cerebro. En este sentido, hay que tener en cuenta que la actividad biológica de un antipsicótico puede prolongarse más tiempo del prescindible a partir de su semivida. Siguiente, porfis. Ya, los antipsicóticos atípicos. Primero está la clozapina. Este se absorbe rápidamente por vía oral y alcanza picos plasmáticos máximo al cabo de 1 a 6 horas. Esta se une en un 95% a las proteínas plasmáticas. Es metabolizada extensamente por el hígado. La semivida de eliminación es de 9 a 17 horas. No existe un criterio uniforme en cuanto a una dosis óptima de este fármaco, pero generalmente se utilizan de 200 a 900 miligramos por día. En las dosis superiores a 550 miligramos al día se han asociado con la aparición de convulsiones. La risperidona se absorbe por vía oral, es metabolizada en el hígado. Después de administración pueden alcanzarse niveles plasmáticos máximos en 1 hora. La semivida global va a ser de aproximadamente 20 horas. La dosis media oscila entre 0.5 y 8 miligramos por día. Las dosis superiores a 6 miligramos al día pueden provocar reacciones extrapiramidales en pacientes sensibles. Las formulaciones que van a existir va a ser la sólida, líquida e inyectables, que serán de acción prolongada. Siguiente, porfis. Ya, la olanzapía, esta es bien absorbida por vía oral y alcanza el nivel plasmático máximo a las 5 horas. La semivida de eliminación es de unas 27 horas. Este puede administrarse una vez al día con dosis iniciales de 5 a 10 miligramos que puede incrementarse hasta 20 miligramos por día. Tiene varias formulaciones, está la normal oral, la disolución rápida en la boca y la inyectable de acción rápida. Luego está la quetiapina. Esta va a tener una absorción oral que va a ser bastante óptima. El fármaco va a alcanzar niveles plasmáticos máximos al cabo de 1.2 a 1.8 horas. La semivida oscila entre 2.2 y 3.2 horas, por lo que es necesario administrar en dosis repetidas durante el día. Las dosis medias óptimas son de 400 a 800 miligramos por día. Siguiente, porfis. Ya. Aquí tenemos la ciprasidona. Este fármaco se absorbe bien por vía oral. Tiene una farmacocinética lineal y las concentraciones máximas se alcanzan entre 6 a 8 horas. La biodisponibilidad con alimentos está próxima al 100% y sin alimentos al 60%. Por lo tanto, se recomienda que se administre con comidas. No va a ser necesario un ajuste de dosis en los pacientes ancianos o con insuficiencia renal o hepática. Y las dosis recomendadas van a ser de 80 a 160 miligramos al día, aunque pueden utilizarse dosis superiores. Sí, el aripiprazol, este se va a absorber bien por vía oral, tiene una biodisponibilidad del 87%
y los niveles máximos se alcanzan a las 3 horas. La dosis generalmente va a ser de 15 a 30 miligramos por día y puede administrarse antes como después de las comidas. Luego está también la misulprida. La semivida de este fármaco va a ser de 12 horas y la dosis recomendada es de 50 miligramos al día en los pacientes con distimia, que es una forma de presión continua o larga, a largo plazo, por lo tanto va a ser crónica, y de 400 a 800 miligramos al día en pacientes con esquizofrenia. También se puede llegar a una dosis de 1200 miligramos al día, pero este será únicamente pacientes con cuadros psicóticos agudos. Siguiente, porfis. Ya. Ahora están los antipsicóticos de acción prolongada. Aproximadamente el 50% de los pacientes esquizofrénicos son malos cumplidores de la medicación y por esto presentan recaídas. Para estos pacientes se van a utilizar formulaciones galénicas especializadas para ellos. Estas formulaciones son los antipsicóticos de acción prolongada, que generalmente son esterificaciones de ácidos grasos con el antipsicótico. Se usan sobre todo en pacientes no colaboradores con el tratamiento. Se administran cada 15 a 30 días por vía intramuscular como tratamiento de mantenimiento en pacientes ya estabilizados. Sin embargo, estudios comparativos no han podido mostrar que el número de recaídas sea menor ni que dichas preparaciones sean superiores a las formulaciones orales. Siguiente, porfis. Y ahora tenemos los efectos adversos. Siguiente. Ya, están los síntomas extrapiramidales, son frecuentes tras la administración de antipsicóticos clásicos. Es más frecuente con los fármacos haloperidol y flufenacina que con clorpramazita y tioridazina, en los cuales en estos prácticamente no va a producir síntomas extrapiramidales. Con su aparición e incidencia son muy importantes la edad, el sexo y el tiempo de administración. Luego están las distonías agudas. La distonía es un trastorno del movimiento en el cual los músculos se contraen voluntariamente y causan movimientos repetitivos o de torsión. Esto se debe a un bloqueo dopaminérgico de los ganglios basales. La incidencia es mayor en varones jóvenes, especialmente si está también relacionado con la hipoparatiroidismo o una hipocalcemia. Siguiente, porfis. Ya. La acatasia es la incapacidad para mantenerse quieto que se acompaña con una sensación de intranquilidad a nivel corporal. Este puede aparecer en un porcentaje de bloqueo del 60-65% de los receptores dopaminérgicos, incluso por debajo del necesario para obtener el efecto antipsicótico. Este es un efecto muy mal aceptado por los pacientes que puede impulsarlo a un intento de suicidio o actos agresivos. Ya después está el parkinsonismo, este va a ser más frecuente en mujeres, puede manifestarse con síntomas motores, con disminución en la espontaneidad de las expresiones faciales, del habla y de los movimientos corporales, así como ineptitud social, pérdida de interés y aplanamiento afectivo. Sus consecuencias son la no aceptación por parte del paciente, la exacerbación de síntomas psiquiátricos, las conductas violentas e incluso el riesgo suicida. Este se va a producir cuando el bloqueo de los receptores D2 en el cuerpo estriado superan el 75 al 80% y ocurre un incremento relativo de la actividad colinérgica, pero se rompe también el equilibrio con otros neurotransmisores como el glutamato, el GABA, la noradrenalina, la histamina, la colesteatinina, la somatostatina, la oxitocina, la sustancia P y la endorfina. Siguiente, porfis. Ya está la disinesia tardía. Entre los factores de riesgo involucrados cabe destacar el uso convencional de antipsicóticos y antiparkinsonianos y la existencia de diabetes mellitus. Está el síndrome neuroléptico maligno, el bloqueo excesivo de los receptores dopaminérgicos del cuerpo estriado, el hipotálamo, la médula espinal, va a alterar la termogénesis dependiente de la contracción muscular, la disipación del calor y el control vegetativo. Siguiente, porfis. Ya está la hiperprolactinemia. Los efectos de esta no se limitan a ginecomastia y galactorrea y deben valorarse también otras implicaciones clínicas en la función menstrual y sexual, los huesos, el sistema cardiovascular y el comportamiento. Cuando se comparan los niveles basales de prolactina antes del tratamiento y después de este, parece haber una coincidencia en que la risperidona y la amisulprida incrementan más dichos niveles que el haloperidol. Luego está el bloqueo alfa-1 adrenérgico.
que sus consecuencias van a ser hipotensión ortostática, arritmias con aumento del intervalo QT y trastornos de erección y acinesia. Siguiente, porfis. Ya, ahora está también la prolongación del intervalo QT. Existen datos que asocian diversos tratamientos antipsicóticos con la prolongación del intervalo QT y la torsada de punta. El mecanismo parece relacionarse con los canales de potasio, ya que todos los fármacos que lo producen se unen a estos canales. Ahí están las convulsiones. La clozapina disminuye el umbral convulsivo, pero solo en el 1.5 de los pacientes tratados con dosis de hasta 600 miligramos al día se van a presentar estas convulsiones. Siguiente, porfis. Ya, en los efectos metabólicos, el incremento de peso parece asociarse con todos los antipsicóticos, pero empezó a destacar como efecto secundario con la introducción de la clozapina y se sugirió que la mejoría clínica está relacionada directamente con el incremento de peso. Luego está la diabetes tipo 2, que se ha asociado con la administración de los nuevos antipsicóticos, especialmente la clozapina y la olanzapina. Se debe tener en cuenta que la prevalencia de diabetes tipo 2 es 3 veces superior en los esquizofrénicos que en la población general. Siguiente, porfis. Ya tenemos otras indicaciones para esos fármacos. Siguiente, porfis. Ya, estos generalmente se utilizan para la esquizofrenia y otra psicosis. Los casos más reconocidos para el uso de antipsicóticos atípicos son la demencia y el trastorno bipolar. En efecto, diferentes estudios han demostrado que los antipsicóticos atípicos obtienen una respuesta óptima en el tratamiento de los trastornos de la conducta en pacientes con demencia. Las dosis suelen ser más bajas que las utilizadas en la esquizofrenia. Se han realizado estudios con risperidona, olanzapina y quetiapina. Otras indicaciones reconocidas para los antipsicóticos atípicos son la manía y la depresión bipolar. Se habla también de fármacos que se comportan como estabilizadores del estado de ánimo, junto con algunos antiepilépticos. Bueno, eso sería todo. La bibliografía que utilizamos son Harvey, Katzun y Velázquez. Muchas gracias. Bueno, como han cumplido con la meta de tratar de dar los temas de manera resumida, lo más importante, lo más interesante, ¿ya? Ciertas cuestiones por ahí que se escaparon, por ejemplo, en cuanto a un fármaco, la apomorfina, tiene una doble indicación. ¿Cuál es esa otra indicación, aparte de la que ustedes dijeron? Antes de ir a tomar lista. A ver, Rimbaldo. ¿Ah? Doctor, ¿Sí? te llamó, disculpe. Sí, Rimbaldo, Sí, pues, que no estaba presente. Doctor, solo que no lo... Espera, dije Rimbaldo, no se desesperen los demás. Cuéntame, ¿para qué era la apomorfina? ¿Te acuerdas? La... Nada. Poli, sí, cuéntame. Ya, contigo termino ya. Y tomo lista. Poli, cuéntame, ¿para qué era la apomorfina? era Tampoco. el... ¿Sí me escucha, doctor? Sí, se escucho, pero ya. Ah, ya, que era el agonista dopaminérgico que era más potente para el Parkinson. Ya, pero ¿y para qué más era ese apomorfina? Como fármaco de rescate. No, esto creo que ustedes ya lo vieron. Dime.
Exactamente eso. ¿Ya? ¿Se ven cómo se han olvidado? Diat. Ya. Ya, solamente era eso. Ya, vamos a tomar listo. A ver, Aguirre. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Alonso. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Andrade. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Astudillo. Buenos días, doctor, presente. Buen- Estefanía. ¿No está Estefanía? Pamela. Tampoco. Aquí son hermanas. Ya. Barcia. Presente, doctor. Ya. Bodero. Presente, doctor. Cali. Cali tampoco. Campaña. Tampoco. Se han ido. Cárdenas. Presente, doctor. Carrera. Presente, doctor. Diat. Buen día. Duque. Presente, doctor. García. García. No está. González. Presente, doctor. Ya. Icaza. Presente, doctor. Jiménez. Presente, doctor. Jaubín. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Lapo. Presente, doctor. Leones. Presente, doctor. Macías. Presente, doctor. Mazú. Presente, doctor. Muñoz. Presente, doctor. Ya. Naranjo. Presente, doctor. Núñez. Presente, doctor. Pasquewitz. Presente, doctor. Pazmiño. No está Pazmiño. Pérez. Víctor. Presente, doctor. José. Presente, doctor. Peñafiel. Presente, doctor. Oli. Presente, doctor. Rimbaldo. Presente, doctor. Romero. Presente, doctor. Rosero. Presente, doctor. Salazar. Presente. Ya. Solórzano. Presente, doctor. Soto. Presente, doctor. Tobalina. Presente, doctor. Valareso. Presente. Villavicencio. Presente, doctor. Piñán. Presente, doctor. Yerobi. Presente. Ya. La última pasada. Balda Estefanía. Balda Pamela. Cali. Presente, doctor. Campaña. García. Pazmiño. Listo. Ya. Entonces, con el grupo que toca más tarde,
vamos a hacer un repaso de los temas del sistema nervioso central, ¿ok? Y el martes el que sigue. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? Listo. Ya, entonces nos vemos más luego con el grupo de la práctica. Doctor.